es el momento de recibir a nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira en su análisis internacional. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Hola Juan, buen día, bienvenido. Buen día, un gran gusto, buen martes. Expliquémosle a los oyentes, bueno, quizás tú ya lo has hecho, que hace muchos años que venimos haciendo el programa los miércoles, salvo que las circunstancias requieran un análisis más puntual sobre algún hecho de actualidad. Y que de hecho, teniendo en cuenta las elecciones del domingo y sabedor de que el lunes de pronto iba a haber cierto grado de incertidumbre, finalmente no lo hubo, pero bueno, me parecía más adecuado no esperar hasta el miércoles y ya mismo hoy martes conversar acerca de estas elecciones, ¿verdad? Las que hubo en Bolivia. Exacto. Sí, quizás el domingo mismo, si tú me preguntabas, yo te hubiera dicho que se iba a demorar más en saber. Lo que pasa es que el resultado fue muy contundente. Claro, a eso me lo refiero. cierto es que ya el sábado por la noche, en la madrugada pasada la medianoche, el domingo de noche pasada la medianoche, ya los resultados eran irreversibles. Lo interesante, bueno, recordemos que el presidente electo, Arce, obtuvo más del 50%, el 52% de los votos, y Camaño, quien le seguía, el candidato oficialista, llamémosle, uno de los gestores del golpe de Estado del año pasado, obtuvo un 39%, no llegó al 40%. En la legislación boliviana, para que no haya segunda vuelta, ni siquiera es necesario, como efectivamente se logró, llegar al 50% de los votos. Basta con pasar los 40, teniendo un 10% de diferencia con el que le sigue. Estos resultados ya se conocían el sábado de noche, o sea, el de que habían 10 puntos de diferencia y Arce estaba en el 39 punto algo. Yo me pude comunicar en Buenos Aires con el ex vicepresidente García Lineras y prefirieron mantener todo con mucha cautela hasta que los números fueran oficiales. En Bolivia simultáneamente se habían producido algunos hechos de atropellos policiales, como la detención de un diputado argentino que además fue encapuchado. Hubo también la prohibición de las encuestas de boca de urna y el conteo rápido que hace, por un lado la OEA y por otro lado el Supremo Tribunal Electoral, también fueron suspendidos. Daría la impresión de que con un resultado tan contundente no hacía falta estos ejercicios que solamente descalifican a quienes se van. La impresión que me da a mí que el tema que más preocupaba en este momento era ocultar que todo lo del fraude hace un año había sido un invento. Por un lado, yo no oculto en mi corazoncito, estoy muy contento de que haya ganado Arce. Por otro lado, pienso cuánta sangre se podría haber evitado si no se hubiera llegado a los extremos a los que se llegó hace un año. ¿Por qué se suspende el conteo rápido? Porque el conteo rápido y el escrutinio paulatino, el escrutinio primario paulatino, hubieran confirmado que el año pasado no hubo fraude. Porque este año, una vez más, se dio la misma situación. Interrupción del conteo de votos a las 3 o 4 horas de abiertas las urnas, porque ya habiendo sido computados los votos urbanos y los votos rurales cercanos, faltan los votos de los pueblos originarios que demoran algunas horas en llegar, y además porque cuando empiezan a llegar esta nueva segunda tanda de datos, cambia mucho la tendencia. En este caso, la tendencia era la misma, pero el nivel de la tendencia era distinta. Hubo poblaciones rurales lejanas donde Arce obtuvo el 100% de los votos, pequeñas poblaciones de pueblos originarios.
Entonces daría la impresión, esto es una interpretación mía, que no haber repetido el escenario de transmisión paulatina de datos era una manera de que no se dijera, bueno, pero entonces no era tan anormal lo que se denunció el año pasado, que se suspendió la elección, cuando este año, bajo dictadura y todo, se dieron los mismos resultados. Bueno, el pueblo boliviano dio una muestra de civismo muy grande, porque además la elección fue conducida en plena pandemia y el comportamiento sanitario, aún en las poblaciones rurales, fue absolutamente ejemplar. Uno miraba las filmaciones y parecía, bueno, literalmente de guante blanco, ¿no? Porque les hacían poner guantes para recibir, y es muy curioso, se ponían un guante para recibir el voto y luego introducirlo, doblarlo y marcarlo y doblarlo, luego allá se deposita sin sobre. Pero luego en Bolivia sigue el sistema de que hay que quitarse el guante y mojar el dedo en la tinta indeleble para evitar el doble voto. Muy fuerte la reacción internacional. El propio presidente Lacalle llamó a Arce a felicitarlo por su victoria. Nos parece que eso es un paso muy positivo que puede permitir alentar expectativas. Bolivia es un país muy importante para nosotros. Muchas veces no nos damos cuenta, pero es la bisagra natural del Uruguay y los demás países de la Cuenca del Plata, primero para darle salida al mar para Bolivia, pero luego para articular con todos los países andinos, que eso sí, la mayoría de ellos integran el Pacto Andino con Bolivia, pero además integran la zona del Pacífico, otros puertos, aunque Bolivia no tiene el suyo propio, estrictamente comerciales. También no deja de ser curioso que los dos primeros llamados que recibió el presidente Arce, el presidente electo, fueron de el Pepe y el Papa. Pepe Mujica, que en estos momentos que estamos hablando... Sí, es más, quiero hacer un paréntesis contigo para anunciarte a vos al aire que me gustaría que sobre el final hicieras un breve comentario sobre tanto los expresidentes, tanto Julio Sanguinetti como José Mujica, porque además, entre otras cosas, vos ocupaste esas bancas también, ¿no? Sí, claro. Sanguinetti se acaba hace un par de minutos de retirar ya de sala y en este momento está haciendo uso de la palabra Pepe. Pero bueno, no dejaba de llamarme la atención ese juego de palabras de el Pepe y el Papa llamando el Papa Francisco. Y yo tomo nota, no me animaría a decir por qué fue, pero lo que sí me atrevo a decir es que por algo fue, ¿no? El Papa Francisco llamó primero a Evo Morales en Buenos Aires e inmediatamente después al presidente electo. Daría la impresión de que además de saludar a un presidente latinoamericano que acaba de ser electo por un margen tan avasallante de votos, creo que también quiso tomar distancia en forma pública de lo que ocurrió hace exactamente un año cuando la actual presidenta Janine asume el poder sin ninguna legitimidad jurídica, porque no deja de ser raro, ¿no?, que antes de llamar al presidente electo haya llamado al líder del partido asilado en la República Argentina. Yo simplemente termino diciendo que el Uruguay tendría que analizar toda una perspectiva regional en proceso de grandes cambios. Quizás no sería tan elocuente sin este hecho que ocurrió el domingo en Bolivia. Repito, no solamente ganó quien había ganado hace un año, sino que ganó por más margen, por bastante más margen, que por el que se había anunciado el resultado electoral de hace un año. La reelección de Evo no iba a ir a segunda vuelta hasta que fuera expulsado del país y suspendía las elecciones, porque había tenido más del 40% y más del 10% de distancia con Camacho.
Acá la diferencia se acerca al 15%, habiendo llegado el presidente electo al 52%. Guarismos realmente impresionantes, que creo que tomaron de sorpresa a las propias fuerzas opositoras del actual régimen. Pero en la región se avisoran cambios, ¿no? Esto de Bolivia es muy impactante, está el gobierno de Alberto Fernández en Argentina, todo parece indicar que en diciembre en Venezuela van a haber elecciones bastante legítimas porque los dos principales partidos opositores ya han resuelto participar. Acción Democrática y Comité Político Electoral Independiente, COPEI, que son los nombres con que se conoce históricamente a la socialdemocracia y a la democracia cristiana en Venezuela. Pero lo que sí es cierto es que más allá de que siga proscrito el ex presidente Correa, la fuerza política que él integra parece liderar las encuestas hacia un triunfo de su sector político en Ecuador. En Chile todo parece indicar el regreso de la concertación y la caída de la derecha en las próximas elecciones, y aunque falta más tiempo para que se realicen, Bolsonaro viene con un desgaste de popularidad muy, pero muy impresionante. Sumado esto a que en Estados Unidos ya las diferencias y el clima de teleteatro en que se está celebrando todo, ayer hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia contra la intención de Trump de que no se computen determinados votos epistolares. Entonces, Uruguay, yo creo sinceramente que se apresuró un poco a jugar todas las cartas a la reelección de Trump, incluso en la elección del presidente del BID, generando una situación todavía no resuelta con la República Argentina. Entonces creo que desde Uruguay debiéramos mirar que el mapa, que a veces tiene estos movimientos pendulares, está llevando el péndulo hacia otra dirección que hace algunos años. Uh-huh. Y a propósito de Bolivia, Juan Raúl, cuando se produjo el golpe de Estado, ¿cuáles serían las claves que uno podría utilizar para explicar este nuevo triunfo del MAS, teniendo en cuenta que los gobernantes de facto, pero fueron gobernantes y probablemente tuvieron un relativo tiempo para ejercer ciertas políticas que de alguna manera hubiesen, en forma ilegítima, pero hubiesen al fin generado cierta adhesión en la ciudadanía? No parece que eso ocurrió, sino incluso daría la sensación de que ocurrió lo contrario, porque los niveles de apoyo al MAS por parte de la ciudadanía son iguales o incluso mejores que los que obtuvo Evo Morales un año atrás, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una tendencia a considerar que los pueblos que tienen un componente indígena es una especie de racismo inadvertido que tenemos en algún gen por ahí. No tienen la misma cultura electoral que nosotros asociamos a el componente europeo, etcétera. Bolivia es un país apasionado por la libertad. Es cierto que ha sufrido golpes de Estado cruentos y tremendos a lo largo de su historia y que le costó, pero finalmente había logrado una estabilidad democrática. Pero a mí que me ha tocado estar en algunas elecciones, es realmente maravilloso ver cómo el pueblo boliviano vive como una fiesta la jornada boliviana. No se permite la circulación de vehículos. Esto hace que, por ejemplo, en ciudades como La Paz, Potosí, Sucre, la gente tenga que recorrer a veces muchas leguas caminando, y sin embargo todas las mujeres de los pueblos originarios lucen sus mejores galas, bailan en las calles, celebran el voto, celebran la democracia de una manera increíble. Las manifestaciones
de protesta que habían habido contra el gobierno de facto. Pacíficas, pero impresionantemente, bajo una intimidación tremenda, impresionantemente multitudinarias. Lo que fue el recibimiento en la ciudad de La Paz a el candidato Arce cuando es designado y regresa, él se había ido primero con Evo Morales a Buenos Aires, eran cuadras y cuadras y cuadras de la Alameda que viene a ser, acá no hay una, pero viene a ser como del ancho, llamémosle, de por decir algo, de Boulevard Artigas, pero yo diría que bastante más ancho, parecido a lo que es la 9 de julio en Buenos Aires. Bueno, y eran cuadras y cuadras interminables, y cada tanto cuando bajaban las poblaciones indígenas a La Paz para protestar, las manifestaciones eran interminables y ante algunas provocaciones violentas se mantenía. Creo que hubo una rebelión por la libertad. Y no nos olvidemos que el caso de la presidencia de Evo Morales para los pueblos originarios, que son abrumadora mayoría, a veces se utiliza el término minoría para describir a los sectores marginados. Son minorías en la administración del poder, pero no son minorías numéricamente en la población. Y esto ocurre en Bolivia con lo que llaman las minorías indígenas. Son mucho más que los blancos. Yo recuerdo, y con esto termino, que cuando fue presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con mi querido amigo y desaparecido hoy, Diego Achar, estuvimos con él y a Diego le llamó mucho la atención su acento norteamericano, porque él había estudiado siempre toda la educación secundaria y terciaria en los Estados Unidos. Le preguntó si eso le creaba un inconveniente y Sánchez Lozada le dijo: bueno, para la gente que me vota a mí, hablar así no es un inconveniente. Claro, la mayoría de la población de Bolivia ni siquiera habla el castellano. Claro. Y Evo Morales fue el primer presidente indígena. Creo que eso es un componente muy, pero muy importante en la reacción contundente del pueblo boliviano en las elecciones del día domingo. Juan Raúl, Almagro saludó la victoria de Arce y Choquehuanca, ¿verdad? Y sí. Bueno. Sí. ¿Qué significa el y sí? Y claro que en realidad él fue responsable directo de la intervención internacional, porque incluso la misión de la OEA que estaba presente no llegó a pronunciarse cuando él advirtió que la suspensión del escrutinio era un hecho irregular, cuando no lo era. Seguramente la misión boliviana, la misión de la OEA lo sabía, y se adelantó a decir que había maniobras fraudulentas antes de que la misión de la OEA se pronunciara. Las misiones tienen que tener, yo integré varias, hasta que me ocurrió algo parecido, tienen que tener independencia técnica, y la misión que fue a Bolivia no la tuvo. Fue el secretario general el que se adelantó a sus conclusiones, denunció el fraude, y ahí vino el famoso comunicado de las Fuerzas Armadas aconsejándole, entre comillas, al presidente renunciar. Yo creo que Almagro ya preveía el resultado, porque días antes había hecho insinuaciones de fraude del actual régimen, que él había contribuido a llevar al poder. Quiere decir que, bueno, y sí, lo que corresponde es que ante la elección de un jefe de Estado, de un Estado miembro de la OEA, él manda un telegrama felicitando. Te despido, pero te dejo un minuto, 30 segundos para uno y 30 segundos para otro. Yo creo que es un día muy importante para la democracia. Como yo tenía que salir al aire, mi señora se fue para allí, para el Parlamento. Además tenía muchísimas ganas ella de ir. Está allí, Rosana me está contando que es todo tremendamente emotivo. Y creo que, además de una despedida a dos hombres que han hecho historia en la política uruguaya, Sanguinetti 2 veces presidente, pero ha seguido luego de su segunda presidencia ejerciendo una influencia indudable en la vida política nacional, y el presidente Mujica, que como yo te oí decir en un programa de televisión,
se para en una esquina y ya llega la prensa internacional para entrevistarlo. Bueno, estas dos figuras icónicas de la democracia, que estuvieron enfrentadas en la época del Uruguay de los enfrentamientos, y que estuvieron en filas adversarias, pero no enfrentados como enemigos, en la época de la recomposición constitucional. Creo que son dos figuras icónicas y que, viniendo de polos tan distintos políticamente, que el Parlamento Nacional los homenajee el día que lo abandonan, me parece que habla bien de nosotros y que fortalece mucho las instituciones. Yo tengo, más allá de coincidencias y discrepancias ocasionales con uno o con otro, pero tengo por ambos un respeto muy grande y creo que no hay uruguayo que pueda dudar que han hecho una contribución muy importante al sistema democrático, y se puede decir esto desde la coincidencia y desde la discrepancia. Pero me parece que le hace bien al país que el Senado en pleno le rinda homenaje el último día de Senado a dos figuras que pelearon y siguieron peleando hasta ya muy avanzada la edad, y a lo mejor si no había pandemia seguían allí, ¿eh? Bien, bien. Bueno, Juan, te agradezco mucho, te mando un abrazo grande y contigo nos encontramos grande. la semana entrante. La semana que viene nos volvemos a encontrar. Gracias. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.